Bueno, la manera de meterle mano que pensamos nosotros al problema de la cognición o del aprendizaje in vivo, y todo esto que están viendo aquí está hecho en animales in vivo, fue coger el principio de la potenciación a largo plazo. La potenciación a largo plazo, siguiendo de la sinapsis hempiana al trabajo este de David Mark, el tipo conceptual, al trabajo de Tim Bliss y Lomo, donde demostraron condicionamiento a largo plazo, aunque diga potenciación a largo plazo en rodaja de tejido, pues nosotros pensamos si no habría algo que en vez de llamar potenciación a largo plazo, lo llamamos cambio o cambios de actividad dependientes de aprendizaje. Cambios de actividad sináptica dependientes de aprendizaje. Ese sería el término que yo prefiero usar, porque en la literatura científica siempre hablan de LTP. El animal tuvo una LTP. Eso, desde el punto de vista lingüístico, no me parece correcto, porque la LTP es una respuesta específica a una manipulación experimental. Y yo lo que estoy haciendo aquí es entrenando al ratón a que aprenda algo y mirando si la actividad sináptica en según qué sitio cambia relacionada con ese aprendizaje. Así que sería cambio de actividad sináptica dependiente de aprendizaje. Para eso diseñamos este modelo experimental, que empezamos a hacer en el año 2003, en que el animal, el botón ya lo voy a decir arriba a la derecha, se le implantan electrodos en el hipocampo, en sitios parecidos a donde se induce la LTP. También se le implantan electrodos para producir el reflejo corneal, aquí lo verán un poco exagerado, pero aquí ya es fuerte. Hay un reflejo corneal muy intenso. Ahí lo ven lento, pero eso ocurre en 20 milisegundos, que a simple vista no se puede ver. Eso está filmado con una cámara que da 500 imágenes por segundo. Bueno, así se puede estudiar qué pasa en el hipocampo, qué pasa si el animal aprende o no, qué pasa en el hipocampo. Ya les decía, el ratón es muy pequeño, pero hace falta mucho aparataje para registrarlo. Normalmente lo poníamos en aquella cajita y si no en estas otras cajas pequeñas que ven aquí dos, ahora lo hacemos de 12 en 12. El ratón tiene un problema que nos separa experimentalmente, por ejemplo, del gato. En el gato, hacer fisiología ya no se puede hacer, porque con la nueva normativa europea sería, bueno, se puede hacer, pero técnicamente es muy complicado conseguir lo que necesita. En el gato es lo que aprende está más próximo a nosotros, se ve mejor, y la neurona también está más próxima a nosotros, la entendemos mejor. El ratón, nosotros consideramos que tiene mucha variabilidad, es decir, el aprendizaje no lo hace en el sentido que nosotros entendemos, y es porque el ratón no es ni un gato ni una persona, de otra especie, y tiene el problema de la variabilidad, con lo cual los grupos experimentales, con un par de gatos se hacen un experimento. Para hacer un experimento de ratón hace falta 15 o incluso 20 por la variabilidad que tiene. Nosotros no consideramos variabilidad, pero para el ratón tendrá un sentido que nosotros no entendemos, por eso hay que poner mucho. Bueno, y básicamente lo que demostramos, que es el experimento del 2006, es que el ratón puede aprender este condicionamiento clásico, no lo hace tan bien como el conejo o el gato y el conejo llega al 100%, el ratón conseguir una curva de aprendizaje de este tipo cuesta mucho trabajo, porque hay mucha variabilidad en el tipo. Pero al menos comprobamos que el ratón era capaz, con la sinapsis de hipocampo, el ratón también se potencia a lo largo de la aprendizaje. Aunque no está aquí indicado, pero hay una relación lineal entre este incremento y este. Es decir, el ratón, conforme va aprendiendo, la activación de esta sinapsis de hipocampo, porque solo estamos viendo un tipo de sinapsis, va cambiando a lo largo del tiempo. Luego hicimos otro experimento que era el experimento, digamos, claro. Porque si la LTP, si la potenciación a largo plazo, tiene algo que ver con el aprendizaje, entonces pensamos un experimento que en fisiología se llama de oclusión, pero sería parecido. Si yo estoy metiendo gotas de agua en un vaso, puedo contarla, pero si cojo el vaso y lo lleno hasta el borde,
si echo una gota, esa gota va a caer fuera. Eso es lo que en fisiología se llama un experimento de oclusión. Si yo saturo una sinasis y estoy pensando que el aprendizaje depende de esa sinasis, el animal no podrá aprender, pues la sinasis está saturada y ya no da más de sí. Eso es lo que llamamos un experimento de oclusión. ¿Cómo se puede ocluir una sinasis? Bueno, induzco el LTP experimentalmente en vivo y hago que esa sinasis, que su valor normal es 100%, y se lo determino antes, le estimulo, que lo que hacemos aquí es que la sinasis ante un estímulo responde con una potenciación más que del doble. Como la potenciación fisiológica es del orden del 10%, pues impide que se dé. Esto es mirando en el hipocampo. ¿Qué pasa en el ratón de verdad? Bueno, en el ratón por fuera vemos que el grupo control, que es este, aprende normalmente y vemos que el grupo que queremos saturar la sinasis no aprende. Solo se queda en un 40%, pero este 40% no depende del hipocampo. Incluso le podríamos quitar el hipocampo y sigue aprendiendo ese 40%, porque eso lo hace otra parte del cerebro, es decir, lo hace el tronco del cerebro. Porque el aprendizaje, para empezar, no depende de un solo sitio y una sola estructura, sino que puede que haya más de un mecanismo para aprender lo mismo. Lo que pasa es que la eficacia del mecanismo no es la misma. Así que si le quitamos el hipocampo, el ratón aprende un 40%, un 30%. Estando el ratón entero, va a llegar a un 80 o 90%. Así que con esto demostramos que, por una parte, el aprendizaje produce cambio de la función de la sinasis, produciendo en este caso facilitación, y que esa facilitación de alguna manera está relacionada con el mecanismo que habían descrito de potenciación a largo plazo, porque si inducimos potenciación a largo plazo, impedimos que haya aprendizaje, como una competencia de mecanismos. Y además, se había ya descrito que la potenciación a largo plazo depende de la activación de un receptor, que es lo que llaman el receptor de NMDA, que son las siglas de una molécula, y la sigla esa viene, el receptor es una proteína muy compleja, pero NMDA son las siglas de una molécula que activa ese receptor. Es un receptor para glutamato, para el ácido glutámico, que es un aminoácido. Entonces, si bloqueamos el receptor NMDA, se tienen que cumplir dos cosas. Primero, que se bloquea la LTP, y segundo, que se bloquea el aprendizaje. Efectivamente, si bloqueamos un bloqueante de NMDA, está la LTP normal, y ven con el bloqueante no hay potenciación. Y aquí lo ven para el aprendizaje. Si yo le doy esta sustancia, el CGP 39551, no hay aprendizaje en el control psicológico. O sea, eso demuestra que el aprendizaje normal también depende de la activación del receptor de NMDA, igual que ya se había descrito para el aprendizaje o para el supuesto mecanismo de aprendizaje, que era la potenciación a largo plazo. Bueno, este fue el trabajo nuestro que citó a la presentación, uno de los 10 descubrimientos del año junto con otros dos trabajos. Aunque la idea de ello era que, de nuevo, que la LTP era el mecanismo del aprendizaje, pero no lo es. Es una manera de activar un mecanismo parecido. La LTP se induce experimentalmente, pero los cambios que nosotros describimos son cambios producidos por un aprendizaje que es real. Pero, y esto era el 2006, a partir de ahí, pues, bueno, hubo una lluvia de ratones. Aquí lo ven. Bueno, ahí no están todos los que hemos estudiado, donde son todos ratones donde se le ha puesto un gen, sí, que se le ha añadido el gen, por ejemplo, el gen de genes relacionados con la enfermedad de Alzheimer en humanos, como el beta amiloide, el de la presindilina 1, son animales transgénicos, los genes, estos animales knockout, animales a los cuales se le ha quitado un receptor, por ejemplo el receptor de serotonina, el de adenosina, el del cannabis, el CB1, que está relacionado con la droga, no sé cómo se llama, de dopamina.
dopamina 1, dopamina 2, prácticamente todo. Y cualquier gen que se modifica de alguna manera u otra produce cambio en la capacidad de aprender. A ver, eso es lo que suele pasar. Primero se descubre algo y parece que es el mecanismo de todo, lo va a aplicar todo. Luego todas las proteínas que se quedan, todos los enzimas, todos los receptores, algo hacen. Y eso, cuando va creciendo el cuadro, pues ya cada vez se diluye más cuál es la contribución de cada uno. Evidentemente, unos tienen más efectos que otros. Por ejemplo, por decirle el D1, que es un receptor de dopamina, tiene más efectos sobre el aprendizaje que el D2. Pero no sé, el metanotrópico del glutamato tiene un efecto grande sobre el aprendizaje. Habría que ver uno a uno, si tardaríamos ahora y ahora en explicar todo lo que hay, porque cada uno de estos es un trabajo diferente. Eso le da idea de que, digamos, el cerebro es una estructura multifuncional, no está diseñado para depender de una proteína, lo cual desde el punto de vista evolutivo tiene sentido. Si dependiésemos de una sola proteína, el más mínimo problema que habría ya se estropeaba todo, mientras que el cerebro no funciona así. A mí funciona de otra manera. Por ejemplo, ¿cuándo creen que va un paciente de Parkinson al médico? Pero ¿sabe cuántas neuronas se le han muerto de la sustancia negra cuando tiene la mano? Pues el 80%. Quiere decir, el cerebro está diseñado para compensar ese síntoma todo lo que pueda. La mano tiembla cuando el cerebro ya no tiene mecanismo para compensar. O sea que cuando el síntoma aparece para esta enfermedad en concreto, digamos es un poco tarde, porque es muy difícil predecir. Si el médico no ve el síntoma, hacer la predicción de cuándo han empezado a morirse esas neuronas. Y esos mecanismos compensan la función. De la misma manera, muchas veces si quitamos un gen, pues si se quita en el embrión, el efecto es muy difícil. Hay que quitarlo con esto que se llama con herramientas tipo farmacogenética, desconectar el gen o conectarlo en directo. Sí, ahí ya hay muchas herramientas para activar un gen o inhibirlo mediante algún antibiótico, la doxiciclina o algo parecido, que lo que hace es activar un virus que lleva el gen y todo eso se pone en marcha en un momento determinado. Porque los cerebros están diseñados para perdurar porque esa es su historia, ¿no? Su historia evolutiva, ¿no? Son estructuras muy frágiles, que es como un ordenador que se va a la luz, tienen muchos recursos que vienen diseñados por la propia evolución. Nosotros vamos a poner un par de cosas más y luego seguimos para luego. Bueno, así han visto. Parecía que iba a ser muy fácil entender el aprendizaje cuando era un solo mecanismo, una sola proteína, un solo receptor, pero son muchos receptores y además, no sé si se dieron cuenta, estábamos hablando hasta ahora de una sola sinasis. La sinasis, en el campo hay montones de sinasis. Ahí tiene un diagrama de las conexiones del hipocampo. Nosotros en el siguiente estudio, este estudio empezamos a hacerlo hace 4 o 5 años y ahora hemos hecho el primer manuscrito. Hemos estudiado 10 sinasis dentro del hipocampo. 10 sinasis diferentes. ¿10 sinapsis? En el hipocampo. Que son las que ven allí. Entonces, mientras que el ratón es uno y está aprendiendo una cosa, esas 10 sinasis no están cambiando exactamente igual. La sinasis que yo le estaba enseñando es esta, que es la que se ha estudiado más veces. Pero fíjense que las curvas son muy diferentes. Si hay sinasis que se activan muy pronto y luego dejan de estar activas, otras que no cambian nada, otras que se inhiben en vez de crecer. Eso, la fisiología tiene una cosa muy complicada, pero luego cuando se explica es muy simple. ¿Sí? Muy simple. Normal que eso pase. Si todas las sinasis del cerebro se fueran activando cuando el ratón aprendía, estaríamos en el problema que hablamos antes. El cerebro se electrifica o se hace epiléptico. Eso no puede ser, los sentidos común no podría ser así. Si
Si ven esa sinapsis con otro diseño, esto es un diseño un poco más, ahora lo tenemos mucho más moderno, pero este fue el primero. Aquí cambia la visión ya del cerebro. Esto es, digamos, nuestra neurociencia para el siglo XXI. ¿Por qué cambia? Porque aquí el tiempo es parecido a como ponían los diagramas de Freeman de mecánica cuántica. El tiempo va así. El tiempo ya no va aquí, sino el tiempo va así. Y esto es un espacio de 3 dimensiones. ¿Qué dimensiones son? Bueno, los sitios donde están esas sinapsis, dentro del circuito. Esto es un espacio, aunque lo ven plano, pero es igual, lo podríamos poner, si pudiéramos ponerlo, lo pondríamos en 3 dimensiones. Este es el tiempo, esto es sesión de actuación, condicionamiento del primer día al día 10 y extinción, siguiendo un condicionamiento claro. ¿Cómo están cambiando esas sinapsis? Bueno, por los propios colores están cambiando. Si seguimos el tiempo, diríamos, este es el eje que ya vamos a aprender. El primer día que van a tomar la escuela, segundo, tercero, este es el eje de aprender, porque ya vamos a aprender. ¿Dónde está lo que está aprendiendo? Aquí, esto es lo que está aprendiendo. Más azul quiere decir que no lo saben, aquí no se ve bien el rojo, pero si mira hacia el rojo, más rojo quiere decir que ya lo saben, y si hacen la extinción de rojo iríamos viendo al azul. Pero ese es el eje de aprender, pero no ese es el eje que nos interesa a nosotros. Ese que cruza para allá es el eje del estado funcional. ¿Cómo está el cerebro en este día? ¿Cómo está en el día 6? Y eso es lo que nos define cómo está funcionando el cerebro en cada momento. Y si lo miran así, verán que para cada día hay un estado funcional distinto. Es que no sé muy bien, no se entiende bien el ordenador. Pero de todas formas ya lo ven, para un día ese eje definiría el estado funcional. Eso es lo que se trata de saber. Porque si pudiésemos reconstruir el estado funcional del cerebro del ratón, si me enseñan el estado funcional, les diré que es lo que está haciendo el ratón. De la misma manera que antes decía, si me dicen el coeficiente de posición, velocidad y aceleración, les puedo predecir cómo se va a mover el párpado, o si mido su elasticidad y su viscosidad y el momento de inercia, puedo predecir lo que va a ser la máquina. Si podemos reconstruir el estado funcional, pues mira, con este estado funcional les puedo decir que el ratón está en una jaula de esquina apretando la palanca para sacar ruido, porque ese es el estado funcional para ese también. Claro que esto es, estamos hablando de 10 sinapsis, calculen que incluso para el ratón, sinapsis deben ser unos cuantos de miles y miles de millones, vamos por 10, un poco más de tiempo. De la misma manera se puede predecir en un momento determinado si estoy en este punto de esta sinapsis. Esto depende de la historia previa de esta sinapsis y de todas las que proyectan sobre ellas. Se puede hacer todo ese tipo de predicciones, ya se podrían hacer. Ahora dejo los colores, ya ven. Con los colores, nosotros lo que hemos hecho ahora es definir este vector. Poniendo esto aquí, verán que hay un vector que va saltando una sinapsis a otra que define el aprendizaje. Y ese es un vector de 4 dimensiones, que son las 3 dimensiones donde está la sinapsis más el tiempo. No es algo lineal, no todas van cambiando al mismo tiempo, sino que esta salta antes, luego esta, luego esta, luego esta. Pero no están en orden cronológico ni en orden anatómico. Son diferentes, por eso caracteriza este aprendizaje. Bueno, pues casi lo dejamos aquí y luego seguimos con eso. Muy bien, pues muchas gracias, María. Nos encontramos de nuevo a las 3:30 y como sabéis,